Recién iniciado el texto de la primera lectura que se nos ha proclamado en este Domingo Mundial de las Misiones, 29º domingo del tiempo ordinario, 29 domingo del tiempo ordinario. Y es que, queridísimos hermanos y hermanas, el siervo del Señor que presenta el profeta Isaías no procede de una estirpe ni de un linaje de nobleza. No hay en él, dice el Papa Francisco, empresas grandiosas ni célebres discursos. Es un siervo acostumbrado al sufrimiento, a ser tratado como inútil, a ser tratado y visto como una escoria de la sociedad. Es un siervo ante el cual es mejor taparse o volver el rostro hacia otro lugar, ya que el mismo profeta dirá: contemplarlo causa asco. Este es el siervo que nos presenta el profeta Isaías, uno que en su debilidad y en su fragilidad, sin embargo, dice el mismo profeta, cuando entregue su vida como expiación, como liberación, como salvación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Ya este texto nos va delineando, nos va prefigurando y nos va señalando cuál es el verdadero camino de la prosperidad, de la larga descendencia y de los años sin término. Anuncia este siervo a Cristo Jesús, el Señor, el siervo de Dios y el siervo de nosotros. Aquel acostumbrado también él al sufrimiento, aquel que en la cruz es mejor volver el rostro hacia otro lugar porque causa estremecimiento el contemplar cómo ha quedado su cuerpo llagado y triturado por el dolor. Es Cristo este siervo de Dios que en su debilidad, como dice San Pablo, sometido por su debilidad, por su flaqueza, de haber sido llevado como un inútil al patíbulo, a la cruz. Sin embargo, ahí ganó para él las descendencias venideras. A este siervo
al que los apóstoles todavía no lo han comprendido, no han entendido su misión, se le acercan en el texto del Evangelio de este domingo Santiago y Juan a decirle: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Diría el Papa que con insistencia nos lo dice: están sumergidos en el espíritu mundano, piensan según el espíritu de este mundo, el espíritu de la superficialidad y de la egolatría, de un egoísmo que ha llegado a ser Dios de sí mismo. Ellos están pensando en el poder y en la gloria humana. Se imaginan todavía un reino temporal, terrenal, mundano, donde los que están más cerca del poderoso o de los poderosos tienen más influencia, mandan más, son vistos con honores, tratados con regalías, se les concede los primeros lugares, se les trata bien porque están cerca del poder y el día de mañana pueden servirnos, sernos útiles para cualquier favor. Cristo va a contestarles y les va a decir el Señor que efectivamente ellos participarán de su sufrimiento, de su bautismo, es decir, del sumergimiento que Él va a experimentar en el dolor y en la cruz. Cristo los confronta, los enfrenta, les responde, pero con una contestación que ciertamente no esperaban. Sí, podrán participar, pero en el cáliz del dolor, en el cáliz del sufrimiento, en el cáliz al que el Señor está habituado y el único cáliz que Cristo conoce. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso no me toca a mí concederlo, es para quienes está reservado. Ya hay ahí un llamado a la humildad. Fíjense bien la respuesta final, eso es para quienes está reservado. No les dice para ustedes, para quienes les está reservado. No les dice para ustedes a quienes se les dará su momento. No les dice para ustedes a quienes se les sentará después que sufran. No les dice para ustedes a quienes se les darán esos lugares después que prueben o que sean probados en su dolor. No les dice eso. El Señor es claro, directo. Participarán del cáliz del dolor, pero lo de sentarse a mi derecha o a mi izquierda es para quienes está ya reservado. Y entonces pasará el Señor a reunir a los apóstoles. Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños,
y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Queridísimos hermanos, hay una contraposición de la lógica del mundo con la lógica de Dios. De la lógica mundana con la lógica divina. De la lógica terrenal con la sobrenatural, de la temporal con la eterna, del hombre carnal con el hombre espiritual. La primera lógica, la mundana, la terrenal, la temporal, la carnal, es donde la autoridad se entiende como autoritarismo. Es donde el poder va acompañado de los honores y las glorias de este mundo, y viceversa, donde los honores y las glorias de este mundo van acompañados de poder. Es donde los primeros lugares están llenos de prestigio, donde el prestigio debe ocupar los primeros asientos. Es donde la grandeza significa aplausos, adulaciones y alabanzas al poderoso, y donde las alabanzas, adulaciones y aplausos solo son dados al poderoso. Esa es la lógica del mundo. Esa es la lógica de la tierra. Es la lógica de los grandes, de los que se sienten dueños de los demás, dueños de las ideas, de los pensamientos de los otros, dueños de las acciones de los otros, de los que se sienten con autoridad para ordenar únicamente, de los que piensan que no pueden ser sugeridos ni criticados, mucho menos, de los que piensan que solo ellos tienen la razón, a los que no se les puede mencionar una palabra contradictoria a lo que ellos dicen, porque el espíritu de la soberbia se envalentona más y comienzan a cabalgar en el caballo del miedo y del terror. Es a los que se les tiene miedo. Es a los que se les tiene terror. Ese es el espíritu del mundo. Los que buscan los primeros asientos y lugares. Los que buscan estar cerca de ellos. Los que quieren ser como ellos. El espíritu de Dios, el espíritu del Evangelio que el Señor hoy nos propone, es en el que la autoridad, el poder y el honor, tal y como se le adjudican en el libro de Daniel al Mesías, es visto únicamente como servicio. No se entienden los caminos del Señor, queridísimos hermanos, y de eso debemos estar totalmente claros. No se entienden los caminos del Señor. En los caminos de Dios no se entiende un cristiano ni el cristianismo. No se puede entender el Evangelio de otra manera. En el Evangelio y para el cristiano, la autoridad, el poder, el honor, únicamente es entendido, es comprendido, es interpretado y vivido en clave de servicio. No hay otra forma. En el cristianismo, si se quiere ser el primero, se tendrá que ser el primero en el servicio. El primero en hacer como Cristo, en quitarse las túnicas para lavarle los pies a los demás.
El primero para ser como el Señor, siervo doliente, siervo sufriente. El primero en la humildad, en dejar que sean los otros los bien ponderados, dejar que pasen primero los otros, los primeros en ser los últimos, los primeros en no buscar glorias mundanas. Queridísimos hermanos, la tentación de querer ser los principales, no vayan a pensar que es únicamente para los grandes. No, sería un error grave, sería una equivocación tremenda el pensar que la lógica mundana solo ataca a los grandes del mundo. No, la lógica de la tierra, la lógica superficial, nos ataca a todos. Todos llevamos dentro un espíritu de grandeza. Todos, o la mayoría, o casi todos, para no absolutizar ni generalizar, llevamos por dentro un espíritu de egoísmo, un espíritu de egolatría. El esposo que quiere mandar a su mujer, el padre de familia que quiere gobernar con ley de hierro su casa, el jefe en el trabajo que trata o quiere tratar como tirano, déspota o dictador a sus trabajadores, en la oficina y en el campo, en la comunidad y en la iglesia. Cuando pensamos que solo nosotros tenemos la razón, cuando queremos ser tratados como los más importantes, cuando también a nosotros queremos que se nos sienten a la derecha o a la izquierda, no importa en cualquiera de los dos, pero que sea cerca. Cuando también a nosotros nos aflige estar en segundo puesto, cuando también a nosotros nos da resentimiento el ocupar los últimos lugares, cuando no se nos pide la opinión, cuando no se nos mira como sabios, cuando no se nos toma en cuenta para el consejo, para aconsejar, cuando no se nos llama para ser tratados como los mejores, cuando no se nos considera el más santo, cuando se piensa de nosotros que no estamos capacitados. Siempre que suceden ese tipo de situaciones, hermanos, también nosotros nos envalentonamos o nos podemos envalentonar cabalgando sobre el caballo de la soberbia. Antiguamente y todavía en algunos lugares de nuestros pueblos se construían casas con una torrecilla, una pequeña torre. Esa pequeña torrecilla siempre fue pensada para que el jefe de casa, el patrón, se subiera a ella y pudiera vigilar a los trabajadores. Ahora mismo, también cuando el vigilante quiere tener una visión sobre los demás, se sube a unas pequeñas casetas que son elevadas como torrecillas. Hermanos y hermanas, ¿no será que todos llevamos dentro una torrecilla?
¿No será que dentro todos llevamos una pequeña torre para querernos elevar sobre los demás? Ver a los demás con superioridad. ¿No será que también todos llevamos una pequeña torre, una torrecilla, por cuyos juicios pasa todo el mundo? Por mis juicios pasan todos. Y pueden haber personas que no hablen, que no digan una palabra, pero que todo lo piensan, todo lo maquinan. Y por la mente de ellos, donde se vuelven poderosos y grandes, va pasando cada persona para ser juzgada y condenada. Mentes maquinadoras, probablemente discretos al no hablar, o tímidos al no hablar, no pronunciar una sola palabra, pero en la mente todo lo maquinan, todo lo piensan. Su mente es un tribunal de grandeza y de poder, donde también se pretende estar a la derecha o a la izquierda. Ante este texto evangélico, hermanos, todos, ustedes y yo, todos los que estamos aquí, los que nos siguen a través de la radio y la televisión, debemos de revisarnos y debemos de dominar ese caballo negro, como decía Platón, que el hombre va jaloneado por dos caballos, uno blanco que tira hacia arriba, hacia las cosas grandes, buenas, nobles y sublimes, y otro negro que tira hacia abajo, hacia las cosas rastreras, mundanas, superficiales. Dominar ese caballo negro, domar ese hombre viejo, esa mujer vieja, mantenerla sometida, mantener ese hombre viejo, ese hombre con sus apetencias egolátricas, egoístas, tiránicas, sometido al Espíritu de Dios, sometido al Espíritu del bien, sometido al Espíritu del Evangelio. El problema no es que llevemos dentro esa torrecilla o ese pequeño tirano o esa pequeña dictadora. El problema es que le demos rienda suelta, y lo grande es someter a esa mala levadura. Someter esa oscuridad con la luz de Cristo que brilla en nosotros. Por eso concluyo como el Señor lo hace en este texto evangélico. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos, pidámosle al Señor que nuestra vida no sea para que nos sirvan, sino para servir. Porque recordemos el adagio, el dicho, el refrán popular: quien no vive para servir, no sirve para vivir.